Mi menarquia fue a los 9 años y desde siempre el recuerdo que yo tengo es literalmente partirme de dolor y estar abrazada al guatero en cama cada vez que estaba menstruando. Cada vez que yo consultaba, la respuesta era que yo era muy regalona y yo no quería ir al colegio y por eso yo decía que tenía tanto dolor. Entonces crecí asumiendo que eso era normal, aunque yo siempre en mí sentí que no era normal. Y recién a los 20 años tuve un episodio bien importante de dolor ya en la universidad y ahí comenzó el camino de la búsqueda del diagnóstico y también fue un transitar por muchos profesionales que me decían que era normal. Me llegaron a decir, tú eres mujer, ¿qué esperas? O sea, vas a sentir dolor. Tuve esta crisis grande, como le llamo yo, terminando el primer año de universidad, que literalmente fue quedar doblada de dolor, ir al baño y desangrarme ahí mismo en el piso de la universidad y tener que ver cómo me devolvía a la casa porque no había un protocolo para llevarme. Ya había estado en urgencias y de urgencias me echaron porque me dijeron que mi sangrado era porque yo había abortado y no quería decirlo y que no me iban a dar atención, tenía que buscar atención particular. Y desde ahí fue un peregrinaje de 2 años hasta que en el año 2019 un profesional de mi ciudad que no es especialista me metió a pabellón, me convenció que yo tenía endometriosis, me metió a pabellón, casi me morí en ese pabellón porque yo tengo otras enfermedades crónicas, dentro de ellas un problema cardíaco bien complejo y hay muchas anestesias que yo no puedo utilizar. Cuando me operó, en realidad finalmente solo me abrió, me revisó, me cerró. Y después me dijo que me había encontrado focos hemorrágicos en pelvis, pero no le hicimos nada. Había un proceso inflamatorio muy grande, pero no hicimos nada. Entonces, pero tú no tienes nada. Te encontramos cosas, pero tú no tienes nada. Tú te estás inventando todo. Párate del sillón, vuelve a estudiar, vuelve a hacer tu vida y con eso se te va a pasar todo. Ahí fue cuando, buscando desesperadamente en un punto en que yo ya me había autoconvencido que yo me estaba inventando todo, llegué al doctor Sodino por una recomendación, me lo recomendó Fuchen. Así fue como desde enero que pedí mi hora hasta mayo, con mucho dolor y todo, pero con toda la esperanza de que iba a ser la lucecita de esperanza que me iba quedando en ese camino en que yo sentía que ya me había pasado de todo. Dentro de mi desesperación yo busqué en Facebook endometriosis, así como la última opción que yo sentía que me quedaba. Y conté mi caso, me respondieron y me dijeron que estaba el doctor Hugo Sodino, que era una eminencia, y yo dije, ya para allá me voy, no importa que tenga que viajar. Viajar desde Rengo, que es de donde yo vivo, hacia Santiago. Estaba muy hundida en un pozo porque este doctor que me operó y que finalmente después de operarme me dijo que yo estaba loca, me mandó al psiquiatra, le dijo a mi mamá que se escondiera y me espiara porque yo estaba inventando todo. Yo me lo llegué a creer. Entonces yo cuando llego donde el doctor Sodino, lo primero que le digo es como, es que parece que yo estoy mal de la cabeza porque me estoy inventando cosas. Cuando llegué donde el doctor Sodino, me cambió incluso la percepción que tenía de los profesionales de salud. Fue entrar y decir, tengo dolor y que me dijeran, creo en tu dolor. Vamos a buscar la razón de tu dolor. Y empieza la revisión, la pregunta y fue como, yo te puedo dar asegurado que tú tienes endometriosis, pero tenemos que hacer los exámenes. Y yo así como, ¿existen exámenes para diagnosticarlo? A mí me dijeron que no. Sí, existen exámenes. Y me tomó del brazo, me fue a dejar al mismo centro de endometriosis para que me coordinaran todo y al mes yo ya tenía mi diagnóstico confirmado y mi tratamiento. Yo en 3 meses volví a la vida. Dejé de sentirme loca. Cuando llegué al doctor Sodino dejé de sentirme loca y me encontré con un profesional que me tomó la mano, que tuvo la humanidad que yo tanto estaba necesitando. Los sentimientos encontrados de tengo un diagnóstico, pero después también es como ¿cómo se cura? Y es como no hay cura. Ese año, finalizando el año, cuando ya había tenido hasta mi alta médica porque yo tuve que congelar mi carrera, alrededor de noviembre empecé con un dolor que era una puntada en el ombligo muy constante, que se empezó a hacer cada día más molesta hasta que tuve que consultar y desde ahí empezó el camino para lo que fue mi cirugía hace 3 años y medio atrás y que esa cirugía a mí me devolvió a la vida. Yo no exagero cuando digo que esa cirugía me levantó de donde estaba y me hizo volver a tener ganas de vivir. Mi cirugía fue extirpación de los ligamentos uterosacros, también se resecó el fondo uterino y en realidad también fue una cirugía bien compleja porque mis exámenes no mostraban mucho. Mis exámenes mostraban un leve engrosamiento y fue el doctor el que en su convencimiento de que no podía hacer que yo viviera con dolor buscó hasta que encontró. Pasaba que en mi caso mi endometriosis crecía planita, entonces los exámenes no los mostraban y estaba muy profundo. Yo fundé Asociación de Personas con Endometriosis y Adenomiosis Chile, Asociación APH,
que fue una forma de canalizar la rabia que yo sentía de que existiera tanta desinformación y tanta vulneración de los derechos de las personas, que estábamos pasando por una situación de vulnerabilidad horrible y que no tuviéramos esa información, que no tuviéramos acceso muchas veces a costear los exámenes, las terapias. Eso me llevó como a canalizar y resignificar la rabia de todo lo que yo había vivido, y también tomándome de mi formación académica por la carrera que yo estudio, que soy estudiante de enfermería, y con toda la paciencia que me ha tenido el doctor Sovino para responderme una y mil preguntas, y yo dije, hay que hacer algo, hay que moverse. Y así fue como el 6 de diciembre del 2023 se inscribieron los estatutos de la asociación. Uno de nuestros principales objetivos es el tratamiento integral, el que las chicas puedan tener acceso a los tratamientos integrales y dejar de ver la endometriosis y la adenomiosis solo como una enfermedad netamente ginecológica, pasar a ver a la persona en sí, que es una de las cosas de las que también he aprendido mucho del doctor. Creo que el doctor es uno de los pocos que pone cómo uno se siente. Yo creo que lo más importante es ser súper enfática en que el dolor con la regla no es normal, aunque todo el mundo diga que sí, y creer en uno misma.